Alejandro Moreno Cárdenas acaba de recibir un golpe judicial que, según fuentes cercanas al caso, le dejó sin escapatoria. Una jueza federal supuestamente le negó la suspensión provisional del amparo que él mismo interpuso para salir de las listas de control migratorio del Instituto Nacional de Migración. Y si crees que eso ya es suficiente para que al señor le tiemble la voz, espera a que sepas en qué andaba gastando el dinero mientras todo esto pasaba. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque este caso apenas está calentando motores y lo que viene más adelante en este video te va a dejar con la boca abierta. Hablamos del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido popularmente como Alito, quien según reportes de medios nacionales, habría solicitado ante un juzgado federal que lo sacaran de esas listas que básicamente lo tienen monitoreado, registrando cada salida y cada entrada al país. La jueza Giovanna Humelia Garrido Márquez, del Séptimo Distrito en materia penal en la Ciudad de México, supuestamente resolvió en pocas palabras, negado, notifíquese. Y con esa resolución, mis amigos, la historia de Alito Moreno, en este año 2026, se pone más oscura que nunca, porque hay algo debajo de todo esto que los medios están apenas empezando a rascar, y aquí lo vamos a ir destapando capa por capa. Primero hay que entender qué significa exactamente una alerta migratoria, porque el propio Moreno Cárdenas preferiría que no lo entendieras. Según las autoridades, este tipo de registro en las listas del Instituto Nacional de Migración sirve para advertir, restringir o directamente impedir el ingreso, la salida o la realización de trámites de una persona. Las causales principales, de acuerdo con el reglamento de la Ley de Migración, incluyen investigaciones o procesos penales pendientes donde exista riesgo de fuga. Y ese detalle, mis amigos, es el que más le quema a Alito, porque el señor supuestamente tiene 5 carpetas de investigación por corrupción abiertas en la Fiscalía del Estado de Campeche. 5. No una, no 2. 5 carpetas que, según fuentes periodísticas, llevan tiempo acumulándose mientras él paseaba por Washington con traje planchado y sonrisa de campaña. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de información que los grandes medios no siempre ponen en primer plano, suscríbete a esta plataforma, porque aquí no vamos a dejar de contarlo. Ahora bien, antes de entrar en los detalles de esa resolución judicial, hay que poner sobre la mesa el contexto completo, porque sin él, la historia pierde la mitad de su sabor amargo. El Senado de la República supuestamente ya presentó una solicitud de desafuero de Alito Moreno ante la Cámara de Diputados. Eso quiere decir que hay un proceso en marcha para quitarle el fuero que lo ha protegido durante años. Y frente a ese escenario, ¿qué hizo el señor? Interpuso un amparo. Específicamente, según la demanda presentada el martes pasado, se quejó de su inclusión en las listas de control migratorio, conforme al artículo 3, fracción 14, del reglamento de la Ley de Migración. Una maniobra legal que, en términos más directos, buscaba garantizarle libertad de movimiento sin que nadie lo estuviera vigilando. Porque hay que recordar, amigas y amigos, que según reportes periodísticos, el señor ha viajado a Washington al menos 5 veces desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos. 5 viajes. Con toda la logística y el protocolo del mundo. ¿Y con qué objetivo, supuestamente? A eso vamos a llegar. Pero primero pregúntate esto. ¿Qué tan urgente debe ser para alguien salir del país que decide gastar en abogados para intentar borrar su nombre de una lista migratoria? Esa pregunta, mis amigos, tiene una respuesta que no te va a gustar nada. Porque mientras Alito Moreno supuestamente corría a los juzgados a pedir que lo dejaran moverse libremente, la revista Forbes México publicaba un reportaje que dejó a mucha gente sin palabras. Según esa investigación, Moreno Cárdenas habría contratado a la empresa estadounidense Concord Hill Strategies mediante un contrato firmado el 2 de abril de 2026, por un monto de $120,000. Y aquí viene lo que hace que todo esto sea grotesco. Esa empresa
Según el propio contrato que citó Forbes, supuestamente debía asesorarlo desde su forma de vestir hasta el lugar adecuado para tomarse fotografías. Léelo otra vez. El dirigente del PRI, el hombre que se presenta ante el mundo como víctima de persecución política, habría pagado $120,000 para que le dijeran cómo vestirse, cómo pararse y dónde posar para la foto. Aquí el cinismo no cabe en la pantalla. Suscríbete a este espacio si crees que este tipo de datos merecen más atención, porque lo que sigue todavía es peor. Según el contrato que detalló Forbes México, Concord Hill Strategies le ofrecería a Moreno Cárdenas servicios de relaciones públicas de naturaleza, atención, estrictamente logística. Eso incluía, de acuerdo con el documento, orientación sobre presentación personal, vestimenta profesional, protocolo y, textualmente según la fuente, ubicación física para fines fotográficos. La empresa, además, podría estar presente en las reuniones, pero aclaraba que no asumiría responsabilidad por la toma, edición o difusión de las imágenes. O sea, como bien lo sabes, el señor no pagó para que lo ayudaran a negociar nada político. Pagó para que le dijeran dónde pararse, a que le tomaran la foto. $120,000. Y luego resulta que uno de los frutos de esa asesoría de imagen fue un video que el propio Alito subió a sus redes sociales, desde un hotel en Washington, en el que aparece planchando una camisa. Planchando, con la mayor solemnidad del mundo, diciéndole a la gente que su mamá le enseñó a planchar desde los 16 años. Una escena que, según los periodistas que la cubrieron, habría costado parte de esos $120,000 en conceptualización y logística. ¿Eso es lo que cuestan las convicciones políticas hoy en este país? Porque si fue así, alguien salió muy caro y muy ridículo al mismo tiempo. Y esto no termina en la planchadora de hotel. Hay algo más que convierte estos viajes en algo que, según varias fuentes periodísticas, va mucho más allá de una simple agenda de reuniones. Durante sus visitas a Washington, Moreno Cárdenas supuestamente se reunió con miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a quienes habría dicho que México necesita acabar con los, y esto, según reportes de medios nacionales, narcopolíticos de Morena. También se habría reunido con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, acompañado de legisladores priistas, para denunciar supuestamente una persecución política en su contra y cuestionar las reformas judicial y electoral aprobadas en México. Y el 10 de agosto, según la misma fuente, entregó una carta al Departamento de Estado solicitando sanciones económicas y retiro de visas para consejeros del Instituto Nacional Electoral, un dirigente de un partido político mexicano pidiéndole a un gobierno extranjero que sancione a funcionarios electorales de su propio país. Eso, mis amigos, es lo que supuestamente estaba haciendo el hombre que pidió un amparo para poder seguir saliendo de México sin que nadie lo vigile. ¿Te parece casual todo esto? Quien quiera seguir de cerca este caso, que se suscriba ahora mismo a este espacio, porque hay más capas que todavía no hemos abierto. Porque hay algo que los medios mencionaron de pasada, pero que merece quedarse en primer plano. Según periodistas que cubrieron este caso, en uno de sus viajes más recientes, Alito Moreno publicó un video desde un crucero en Washington. Un crucero. Y en ese video, según las mismas fuentes, no había evidencia alguna de las reuniones que supuestamente había ido a realizar. Ninguna foto con congresistas, ningún documento, ningún comunicado oficial, solo el crucero, el paisaje y la promesa de que todo iba muy bien. Mientras tanto, él mismo había declarado públicamente, según reportes de prensa, que en México no hay condiciones de normalidad democrática y que el gobierno de Morena estaría consolidando una dictadura. Esas son palabras fuertes, muy fuertes. El tipo de palabras que uno esperaría que vinieran respaldadas por algo más que una foto en un barco y una camisa planchada en un Marriott.
Y aquí viene la cita que a Alito Moreno probablemente le gustaría que olvidaras. Según medios nacionales, él mismo señaló en varias ocasiones que quienes viajan a Washington a pedir intervención extranjera son traidores a la patria. Son sus propias palabras, según esas fuentes. Y ahora resulta que lleva 5 viajes acumulados desde que Trump asumió el poder, pagando una consultora gringa para que le coordinen la agenda y le digan dónde pararse para la foto. La hipocresía, mis amigos, a veces ni siquiera necesita que alguien la señale. Se señala sola. Y ahí no acaba el inventario de contradicciones. Porque mientras Alito Moreno supuestamente denunciaba ante autoridades estadounidenses una presunta persecución política en su contra, también salía a declarar públicamente, según varios medios, que el hecho de no tener visa estadounidense no debería considerarse señal de nada grave. Un argumento conveniente, porque hay que recordar que según reportes periodísticos anteriores, él mismo habría estado vinculado a cuestionamientos sobre quién tiene y quién no tiene visa en el gobierno mexicano, señalando a figuras de Morena. La misma lógica que usó como arma en contra de sus adversarios, supuestamente no aplica cuando el señalado es él. Esa es la geometría del cinismo político en su versión más concentrada. Construir el argumento cuando te conviene y demolerlo cuando te estorba. Y todo esto, amigas y amigos, ocurre mientras hay abiertas 5 carpetas de investigación por corrupción en la Fiscalía de Campeche con su nombre. 5 expedientes. Y el Senado empujando un desafuero. Y una jueza que acaba de decirle que no, que se quede donde está, que el sistema tiene ojos. Suscríbete a esta plataforma si no quieres perderte cómo sigue este caso, porque lo que viene ahora es la pieza que une todo lo que acabas de escuchar. Entonces llegamos al momento que hace que todo encaje de golpe. Según la resolución publicada el jueves en las listas del órgano de administración judicial, la jueza Giovanna Humelia Garrido Márquez no solo rechazó la suspensión provisional que pedía Alito Moreno, también supuestamente ordenó a las autoridades migratorias que informen si efectivamente se emitió una alerta migratoria en su contra, y estableció que en caso de no hacerlo, deberán pagar una multa equivalente a 230 unidades de medida y actualización, lo que según los reportes, representaría alrededor de 27,000 pesos. Dicho de otra forma, la jueza no solo le negó lo que pedía, además, abrió la puerta para que quede documentado, de forma oficial y pública, exactamente qué tipo de restricciones tiene este señor sobre su libertad de movimiento. La resolución fue corta, directa, sin adornos. Y eso, mis amigos, es exactamente lo más devastador que le puede pasar a alguien que lleva meses construyendo una narrativa de víctima perseguida. Que un juzgado le responda con 3 líneas y un notifíquese. Suscríbete a este espacio si quieres ver cómo termina esta historia, porque los siguientes movimientos de Alito Moreno van a decir mucho más que cualquier discurso en Washington. Las consecuencias de esta resolución judicial van más allá de lo que le pasa a Alito Moreno en lo personal, aunque eso ya de por sí es considerable. Porque lo que queda sobre la mesa, según analistas y periodistas que han seguido este caso, es que el señor supuestamente intentó usar el sistema legal para garantizarse movilidad en un momento en que tanto el proceso de desafuero como las carpetas de investigación en Campeche avanzan. Y el sistema, al menos en esta ocasión, le respondió que no. Eso tiene un peso simbólico importante en un país donde históricamente los personajes con poder político han encontrado la forma de detener cualquier proceso que los amenace. Aquí, al menos por ahora, no funcionó. Y mientras esto ocurre, el señor sigue siendo dirigente formal del PRI, un partido que en su propio discurso institucional lleva décadas hablando de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Ese contraste, amigas y amigos, no lo inventó nadie. Está en los hechos y en los documentos. Las reacciones en medios y redes sociales, tras conocerse la negativa de la jueza, fueron inmediatas. Periodistas que cubrieron el caso señalaron que la resolución
era un revés significativo para Moreno Cárdenas, precisamente porque venía en un momento en que su situación legal se acumula. Según fuentes periodísticas, el propio amparo ya era una señal de que el señor siente presión real sobre sus posibilidades de movimiento. Y el hecho de que la jueza no solo lo negara, sino que además pidiera información oficial sobre la alerta migratoria, convierte este episodio en algo que potencialmente suma evidencia al expediente más amplio que existe sobre su situación. Las redes sociales, por su parte, volvieron a circular el video del hotel y la camisa planchada, con la pregunta que muchos usuarios se hacían en voz alta. Si alguien paga $120,000 para que le coordinen la imagen y el resultado es ese video, ¿qué tan desesperado debe estar para que esa sea su mejor carta? Y aquí viene la pregunta que este caso te deja, y que nadie en su equipo de relaciones públicas va a poder responder con una foto en un crucero. Si Alejandro Moreno Cárdenas supuestamente lleva meses denunciando persecución política, si viaja a Washington 5 veces a hablar con congresistas extranjeros sobre la situación de México, si paga a una consultora americana para que le digan dónde pararse a que le tomen la foto, ¿por qué necesita también un amparo para salir del país sin que lo vigilen? Una persona que cree en su propia inocencia, que confía en que la justicia va a darle la razón, no necesita borrar su nombre de las listas de control migratorio. Alguien que necesita hacer eso está calculando una salida. Y eso, ya lo sabes, es lo que la jueza le acaba de complicar con 3 líneas y un notifíquese. Mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga el poder en este país, aquí vamos a seguir señalándola. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que alguien se quede sin máscara. El caso de Alito Moreno es el retrato de alguien que supuestamente habla de democracia en Washington mientras 5 carpetas de investigación esperan su turno en Campeche, que dice defender la legalidad y luego corre a los juzgados a pedir que lo saquen de la vigilancia migratoria, que declara que en México hay persecución y luego paga a una empresa extranjera para que le digan cómo vestirse para la foto de esa persecución. El cinismo tiene muchas formas en la política mexicana. Esta, mis amigos, es una de las más documentadas y una de las más caras. $120,000 por una camisa planchada y un video en un crucero. Y una jueza que con 3 líneas le dijo lo que muchos ya pensaban. Aquí te quedas, y aquí te vemos.